Bienvenidos y bienvenidas, esto es Aula Divergente y nosotros somos Carlos y Daniela. Y hoy tenemos con ustedes la última de 12 entrevistas que utilizamos para la construcción de la miniserie Chile en Movimiento, serie que fue lanzada en el 2022 y que si no han escuchado les recomendamos que vayan a nuestros episodios anteriores y escuchen, porque ya pronto tendremos con ustedes el lanzamiento de nuestra segunda temporada. Pero bueno, Carlos, así que hoy, como nuestra última entrevista de esta primera temporada de Aula Divergente, tenemos nada más ni nada menos que el gusto de presentar nuestra conversación con Javier González. Una entrevista muy interesante. Javier es el director de SUMA, que es el Laboratorio de Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Así es, Dani, último capítulo ya de esta serie de entrevistas que reflejaron lo que fue la primera de las miniseries de Aula Divergente, Chile en Movimientos. En este caso con Javier González, quien es director de SUMA y quien nos puso en contexto de cuáles eran las ventajas que existían en el texto que regulaba el derecho a la educación en el proyecto constitucional que fue rechazado en septiembre de 2022. Junto con eso, de un diagnóstico acerca de las principales reformas y políticas públicas desde el 90 en adelante en Chile y dejó planteados algunos de los desafíos para los años que vienen. Dani, sin más, si es que te parece, vayamos a la entrevista. Bueno, mi nombre es Javier González, yo soy director de SUMA, que es un laboratorio de investigación e innovación en América Latina y el Caribe, creado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de promover el derecho a la educación. Adicionalmente, soy profesor afiliado a la Universidad de Cambridge, donde enseño Economía Política del Desarrollo desde hace ya 10 años y trabajo, también colaboro como investigador con la Universidad de Oxford, también con COES, que es el Centro de Conflicto y Cohesión Social de la Universidad de Chile y Católica en conjunto. Gracias a ti, Javier, es un gusto también para nosotros. Bueno, has comentado algunos de los intereses que tienes en materia educativa que son amplios y esa amplitud nos permite preguntarte conceptos variados que tienen gran relevancia en el debate educativo chileno en los últimos años. Por una parte, Javier, quisiéramos preguntarte, ¿qué entiendes tú por voucher y por educación subvencionada? Que son términos que han aparecido constantemente en esta serie sobre Chile. Y también quisiéramos preguntar, ¿qué crees tú que deberíamos entender por inclusión y justicia social en educación? El concepto de voucher en simple tiene que ver con un subsidio a la demanda, pero que incluye una concepción, cuando la introducimos al campo educativo, una concepción de transformar el sistema educativo en un mercado, ¿ya? Un mercado de padres que demandan educación y que de alguna manera buscan escuelas, ¿no es cierto?, que serían estos oferentes. Esto es una discusión que ya tiene más de 200 años. Algunas veces se piensa que esto es la idea de Friedman, pero en realidad, entre los economistas, esto viene en realidad incluso una disputa de economía política entre Adam Smith y Ricardo, economistas clásicos, ingleses y escoceses, que básicamente en el caso de Adam Smith creía que los padres buenos podían ser buenos electores de los colegios de sus hijos y que por lo tanto había que crear una especie de mercado donde los papás aportaran a la educación de sus hijos y eligieran su escuela. En el caso de Ricardo, en cambio, para que vean, no es un tema necesariamente de neoliberales contra progresistas, en este caso eran economistas clásicos ambos, pero en el caso de Ricardo él encontraba que había mucha asimetría de información y que los padres no eran buenos electores, no tenían toda la información y que por lo tanto no se podía crear este mercado. Entonces, como digo, en simple tiene que ver con un subsidio a la demanda, que la lógica es que los padres pueden elegir dónde educar a sus hijos y entonces el financiamiento sigue los alumnos a partir de la elección de los padres y genera una competencia entonces supuestamente por parte de las escuelas por mejorar como podría ser cualquier otro mercado. Ahora, lo que sabemos después de muchos años e incluso después, con Friedman y siendo Chile, por supuesto, uno de los lugares donde se experimentó esto y donde no resultó, hay que decirlo con mucha claridad, no resultó, y así lo muestra la evidencia. Yo mismo tengo un par de papers econométricos, incluso donde demuestro que econométricamente uno puede ver que la competencia no es un motor de mejoramiento en la educación. De hecho, las escuelas mejoran cuando colaboran, no cuando compiten. Entonces, a diferencia de lo que apostaba Friedman, que Friedman lo que apostaba es que a partir de la competencia de las escuelas
eso, la competencia iba a ser el motor del mejoramiento educativo. Lo que podemos ver en realidad es que hay un isomorfismo en realidad, y lo que ocurre es que en general las escuelas se comportan de manera, o sea, por un lado de la sociología, uno podría decir ese isomorfismo significa que se define qué es lo que es una escuela, tema de sus prácticas legítimas, y la mayoría de las escuelas, entonces, una vez definido eso, intentan de alguna manera copiarlo. Por lo tanto, en realidad lo que ocurre es que el sistema converge a un tipo de institución llamada escuela con ciertas prácticas comunes. Ahora, en la práctica también, además de no ser motor, como digo, de mejoramiento, lo que demuestran los mercados y la privatización que viene de la mano muchas veces de esto, y ahí voy entrando también el término de educación subvencionada, es que genera también mucha exclusión y selección, porque las escuelas, se ha probado y la evidencia lo muestra, se enfrentan a la siguiente disyuntiva. Puedo, para competir por matrícula en un sistema de voucher, puedo mejorar mi escuela, mejorar mi proceso, o puedo seleccionar a aquellos alumnos que son más fáciles de educar de alguna manera, los que tienen más capital social, aspecto cultural, diría Bourdieu, no sé. Y por lo tanto, lo que hacen lo que es más barato y más fácil y terminan haciendo las escuelas es que terminan seleccionando y excluyendo más que compitiendo realmente por calidad, ¿ya? Entonces el voucher se ha introducido y la privatización, y aquí quien se amplió el concepto porque va muy ligado a esto de los mercados educativos, es un tema que en toda América Latina es un proceso que de alguna manera, bueno, nos posiciona como región, como una de las regiones más privatizadas del mundo en educación básica y escolar, peleando en algunos puestos, siempre del primer puesto con alguna subregión de África. Y las privatizaciones no son todas iguales. En el caso de Chile fue por un tema ideológico, obviamente impuesto en una dictadura, pero hay otras que tienen que ver con temas más bien culturales, como el caso argentino, entre una especie de concepto de colaboración histórica entre la Iglesia y el Estado argentino. En otros casos tiene que ver con simplemente una privatización no planificada, como el caso peruano, donde efectivamente una privatización desde abajo, con escuelas muy baratas, ha sido muy precaria. En otros casos, como Haití, tiene que ver con una privatización de facto, producto de desastres naturales y básicamente fallas de Estado, o sea, la ausencia absoluta del Estado. Entonces, no se puede hablar de la privatización como un proceso único, es un proceso complejo y diverso en sus expresiones, pero sí respecto a las consecuencias. Y en general las consecuencias tienden a ser más bien negativas en cuanto a equidad e inclusión, y no, por otro lado, pareciera tener mayores efectos, si bien hay que reconocer que la evidencia no es concluyente del todo, pero de todas formas, incluso aquella que muestra que podía tener algún efecto positivo, en general, el effect size, o sea, el efecto medido de competencia en general tiende a ser bastante pequeño. Entonces la pregunta ahí, a nivel más de policy making, o sea, de hacedores de política, es ¿qué prefiero? Prefiero, quién sabe, un aumento en calidad que puede ser muy, como digo, pequeño, pero más que nada muy improbable, versus algo que es muy cierto, que es lo que muestran todos los estudios, que es la inequidad y la exclusión y la segregación que generan estos mercados. Respecto al tema de la subvención, de la escuela subvencionada, es importante mencionar el derecho a la enseñanza, a la libertad de enseñanza. Y en ese sentido, es un derecho humano el poder que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Está efectivamente reconocido por la ONU, en las distintas convenciones, el derecho de los padres a elegir. Pero ese concepto tiene distintos niveles. Uno es poder elegir efectivamente el tipo de educación que ellos puedan querer que sus hijos reciban. Otro puede ser administrar una escuela, el derecho a administrar, y otra, abrir una escuela y recibir además fondos públicos para ello. Y en eso sí que efectivamente la evidencia internacional es muy variada. El tener el derecho a la libertad de enseñanza no implica necesariamente el derecho a tener a recibir fondos del Estado y administrarlos. Por lo tanto, uno pudiera, con esto que ya termino para no alargarme más, es que la libertad de enseñanza es importantísima y hay que respetarla, pero la pregunta es cómo se interpreta. Y se debiera interpretar como un derecho, primero que nada, subyugado al derecho a la educación. No puede estar por sobre el interés superior del niño. Y por lo tanto, primero que nada, es en ese sentido, ante el choque entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, debiera primar el segundo, ¿no? El derecho a la educación. Y segundo, la expresión misma de esta libertad de enseñanza no es del todo obvia y puede cuestionarse. Más, personalmente creo
que se puede lograr la libertad de enseñanza si que de manera distinta como históricamente ha existido en Chile, que es con capitales privados, digamos, en la educación, y donde se generan un montón de problemas de contratos incompletos, donde es muy difícil regular al particular funcionario. Me parece que un sistema más bien, por ejemplo, la Constitución alemana, que establece que, bueno, primero que nada, para crear un colegio particular tiene que tener mucha innovación, tiene que probar ser un aporte al sistema, y además no puede entrar en conflicto con el sistema público. Y segundo, tal como yo mismo lo he visto personalmente en Finlandia y en otros países, donde la libertad de enseñanza se ejerce al interior del sistema público. Y por lo tanto el sistema público no se entiende como algo, digamos, totalmente homogéneo, sino que todo lo contrario, el sistema público es un lugar sumamente pluralista y diverso. Y por lo tanto es deber del Estado proveer esa diversidad que, por ejemplo, se expresa en las religiones. Y sin dejar de ser laico, el Estado provee, por ejemplo, clases de judaísmo o de cristiano, o para los católicos o para los islámicos. Por lo tanto, es un término, como digo, simplemente bastante, no es único, no tiene una sola definición, y yo creo que en Chile en general tendemos a, como mucho y como marcado obviamente por nuestro pasado, a tomar un bando que es o blanco o negro en este aspecto. Y yo creo que es muy radical, digamos, polarizado. Y yo creo que podríamos llegar a un concepto de particular solucionado, donde, por ejemplo, lo que yo planteo en otros momentos, es que fuera dentro del sistema público y lo que se hace, se abre una puerta para que privados puedan administrar curricularmente la escuela y proveer de pluralidad al sistema público, sin dejar de que sea público en su propiedad, digamos, y en su regulación pública. Genial, Javier. Me encanta cómo nos llevas a navegar por los conceptos y además los interconectas, porque realmente, como tú lo manifiestas, es una realidad que no es blanco y negro y tiene muchas variables y tiene muchas vertientes que son importantes, sí, traer a colación para poder entender la complejidad misma de estos conceptos. Y como te comentábamos antes, lo otro que nos gustaría mucho conocer tu perspectiva tiene que ver más con el proceso actual, el proceso constituyente. Si nos pudieras hablar de cómo tú percibes, de lo que has conocido, de cómo va el proceso constituyente entre las diferencias de la regulación constitucional vigente, incluyendo las reformas que se han hecho, ¿no? Y que tú quisieras también traer a colación. Y este proceso constitucional que se está llevando a cabo, incluso si pudieras hacer énfasis en el borrador de la nueva constitución, no sé si hasta qué punto estás familiarizado con ese borrador, y si pudieras hablarnos un poco de cómo percibes tú esto muy a propósito de la educación y de la libertad de enseñanza. Y respecto a la pregunta de la comparación en cuanto a la regulación actual y el borrador del derecho a la educación en el nuevo proyecto, seguro que Javier podría vincular también este borrador con demandas históricas de movimiento estudiantil, a ver en qué medidas se recogen, y a ver si eso también nos ayuda, Javier, a desarrollar ese concepto que ya nos habías adelantado, que es el de justicia social y de inclusión. Creo que es importante, obviamente, la pregunta. Sociedad, venimos luchando, digo, sociedad en el mundo, ¿no es cierto?, por derechos civiles, políticos, y hoy día también sociales, colectivos, ha ido avanzando la sociedad en proveer estos distintos y asegurar estos distintos derechos para generar lo que, ¿no es cierto?, Marshall llamaba la ciudadanía social, ¿no es cierto? Y de alguna manera, cuando uno ve lo que es la Constitución del 80, en el caso de Chile, se da cuenta que la Constitución del 80 era muy precaria y, por lo tanto, en relación a las demandas, efectivamente pareciera legítimo el surgimiento de estos movimientos ciudadanos, estudiantiles que demandaban un cambio de la Constitución, no solamente en educación, sino que en términos generales. Nosotros venimos de un país donde efectivamente, históricamente, hemos tenido si se puede llamar, un estado de bienestar desde los 60, 50, 60, que se comienza a formar tremendamente fragmentado, unido al concepto más bien del mercado laboral y de ocupación, generando grandes diferencias entre el sector rural y urbano, en fin. Por lo tanto, y que después se consolida un modelo derechamente neoliberal con la Constitución del 80, donde efectivamente además se privatiza muchos de los servicios sociales de salud, educación, la misma previsión social, y además se minimiza el rol del Estado. Ante esta situación, entonces, compleja, en donde después del 90 Chile recupera la democracia y es entonces una sociedad que en apariencia pasa a ser democrática y libre, por otro lado no es libre en cuanto a sus condiciones económicas, ¿no es cierto? Hay que recordar que uno puede definir el concepto de desarrollo desde las libertades, ¿no es cierto? Lo decía Amartya Sen
¿no es cierto?, la expansión de libertades. Pero mucha gente entonces a partir de eso dice, bueno, el desarrollo se trata de entregar más libertad. Pero un pensador que es Berlín, y lo cito porque es justamente un pensador liberal, uno también podría citar otros pensadores, pero es interesante que desde el mundo liberal mismo se establece la diferenciación entre libertad positiva y negativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que se establece es que de alguna manera, ¿no es cierto?, no solamente basta la no intervención, sino que es sumamente clave el apoyar esa expansión de libertades. Y de alguna manera llegamos entonces a la conclusión de que nadie puede ser libre si es que no hay ciertos grados de igualdad sustantiva entre las personas, porque se generan relaciones dependientes, ¿no es cierto?, en todo ámbito. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que se instala un paradigma en Chile, entonces, donde hay algo que no calza. Por un lado hay una libertad supuestamente política después del 90, pero donde las libertades económicas o el rol del Estado está sumamente, ¿no es cierto?, precarizado y limitado. Y entonces se genera una tensión social muy fuerte que ha sido estudiada, ¿no es cierto?, y que resultan en los distintos movimientos sociales y muy particularmente el movimiento estudiantil. Ahora, vámonos al derecho a la educación. El derecho a la educación tiene que ver con un derecho no solamente a resultados, sino que a un proceso, ¿ya? A un proceso que se rige por ciertos principios en realidad, un proceso de aprendizaje, de emancipación, si ustedes quieren, personal, tendiente a ciertos resultados. Por eso que la educación en algunos casos se ha entendido como el derecho a ciertos insumos, en otros casos dice no, en realidad el derecho a aprender, pero bueno, el derecho a aprender podría ser también simplemente sacar ciertos números o con un proceso como ocurre en muchos países, y nosotros estamos trabajando desde Suma con países afrodescendientes en el Caribe, donde hoy día todavía se justifica la violencia hacia el estudiante como un instrumento, o la violencia física, el castigo físico, como un instrumento de corrección disciplinaria. Por lo tanto, lo que quiero resaltar es que el proceso también es importante, no es simplemente el derecho a aprender, porque podría aprender de distintas formas, de manera aislada, fragmentada, excluida, en fin, ¿no? O con castigo físico. Y esto no estoy hablando de hace 100 o 200 años, esto pasa en muchas partes del mundo. Entonces tenemos que entender primero que nada que la educación es un proceso tendiente a ciertos resultados, y ese proceso tiene obviamente que resguardar ciertos derechos humanos y dignidad. Y se tiende a definir en términos de provisión, en términos de acceso sin discriminación, en términos de la calidad y la adaptación al contexto. Cuando nosotros revisamos la Constitución del 80, lo que podemos ver es que en general se centra en la provisión, es decir, en uno de los 4 ámbitos que se define internacionalmente como los 4 ámbitos clave o dimensiones claves del derecho a la educación. Por lo tanto, per se ya podemos ver que la Constitución del 80 es incompleta en su entendimiento de qué es el derecho a la educación. Y eso viene a repararse en la nueva Constitución, donde efectivamente se entiende la educación como un proceso de calidad y básicamente regido de alguna manera por ciertos principios y tendiente a ciertos fines. Por lo tanto, yo diría que esto es un avance sustantivo. De todas maneras, respecto a este articulado, es que efectivamente define de manera mucho más amplia la educación, tomando en cuenta la calidad, tomando en cuenta los temas de discriminación y los temas de adaptación territoriales y a las poblaciones, digamos, en este caso indígenas, ¿no es cierto?, de los distintos pueblos originarios en el país. Ese es un primer tema. El segundo tema que me parece importante relevar es que, en rigor, la Constitución del 80 no establecía el derecho a la educación. Y puede sonar como controversial decir esto, pero se prueba muy fácilmente, porque un derecho, de las cosas importantes cuando ese derecho es vulnerado, alguien puede, ¿no es cierto?, acudir a un tribunal para que, ¿no es cierto?, se repare esa vulneración de su derecho. Y sin embargo, el artículo 20, si bien establecía una serie, ¿no es cierto?, de derechos que podían ser justiciables, excluía explícitamente, ¿no es cierto?, el derecho a la educación. Y no así, por ejemplo, el de libertad de enseñanza. Y eso implicaba que entonces, primero que nada, no solamente no era exigible el derecho a la educación, sino que además quedaba en segundo plano respecto a la libertad de enseñanza. Y eso nos parecía a quienes estudiamos y hicimos un texto, y ahora en el libro que vamos a sacar con el COES, desarrollamos estos puntos, y nos parece que obviamente en ese sentido la Constitución era muy inadecuada. Por otro lado, no resguardaba bien el tema de la justicia, de igualdad de oportunidades. Existen distintos países en el mundo, como Portugal, como Finlandia, que en sus mismas constituciones establecen la necesidad, ¿no es cierto?, del Estado, o en realidad la responsabilidad del Estado, de proveer recursos, ¿no es cierto?, para aquellos que más lo necesitan.
A mí personalmente me tocó estar en lo que fue una de las reformas de financiamiento del Estado en educación, que fue la SEP, la subvención preferencial. Y en ese momento, aunque parezca increíble, mucha gente todavía le parecía extraño esto que le íbamos a dar más recursos a los niños más vulnerables. No es por cierto que estuviera 100% compartido en todos los aspectos políticos, digamos, del país. Entonces, que una constitución reconozca la importancia de la igualdad sustantiva y la igualdad de oportunidades, más allá de lo procedimental, sino como digo, en tema sustantivo, me parece que es un avance muy importante. Eso respecto al concepto de educación, obviamente podría seguir, pero para ser sucinto dentro de lo posible, de un tema que es complejo. El otro tema tiene que ver con el rol del Estado. El rol del Estado hasta ahora era un rol subsidiario, muy enmarcado justamente en una relación más bien mercantil o de regulatoria, simplemente subsidiario, en realidad más que regulatorio, subsidiario en el sentido de que aquello que los privados no pudieran hacer, entonces el Estado tenía que acudir. Y hoy día, en cambio, en la Constitución vemos que hay un cambio hacia un rol más bien garante del sistema y, por lo tanto, de construir un sistema nacional de educación y educación pública en particular, además, y con roles de coordinación, regulación, mejoramiento y fiscalización. Me parece que es sumamente importante el rol también de mejoramiento que esté explícito, ¿no es cierto? Porque es algo que nuevamente también es algo que durante mucho tiempo el Estado más bien ha financiado y ha evaluado a la escuela, pero no ha apoyado en concordancia. Es decir, y me parece, digamos, bien que hayan pruebas sumativas y estandarizadas, creo que juegan un rol importante. El tema es cómo se ocupan. Creo que en Chile se han ocupado de mala manera. Pero en general está bien poder evaluar, pero siempre y cuando la evaluación sea para mejorar, justamente para poder apoyar a las escuelas a mejorar. Y también se establece el tema del financiamiento basal, que yo creo que es importante. Hablábamos de los vouchers. El problema de los vouchers es que justamente, de hecho hay un estudio del BID que muestra que en torno al 56% de las escuelas municipales tienen un déficit estructural financiado por el voucher. Y el voucher lo que hace es que depende obviamente de escuela. Hay estudios que dicen que con menos de 400 alumnos las escuelas simplemente no son viables económicamente. Hay otros que muestran más bien que el corte entre los 700 y 800 estudiantes. Pero más al margen de eso significa que hay escuelas, especialmente las rurales, que están subfinanciadas, aunque exista la subvención de piso rural, que no es suficiente. Entonces, lo que ocurre, como digo, es que este rol del Estado de realmente hacerse cargo de la educación me parece que es algo que está mucho más claro en el nuevo borrador. Está el tema de la educación pública en particular, que lo he mencionado, pero yo creo que es importante. La educación pública es sumamente importante porque es un lugar de encuentro entre iguales, un lugar de socialización, de creación de ciudadanía, pero también, ojo, no puede ser un lugar monolítico, digamos, en el sentido de una especie de escuela gris, igualitaria, totalmente homogénea. Y en cambio puede ser un lugar diverso, inclusivo, de alto nivel de pluralismo, y donde las comunidades tengan una voz más importante. Entonces, me parece que también eso es importante de mencionar, que la nueva Constitución establece más claramente el rol de las comunidades educativas, como por ejemplo ocurre en la Constitución española, que es donde se establece que las comunidades sí tienen un rol ¿no es cierto?, en las decisiones, no todas, pero en decisiones relevantes que atañen a la escuela y la comunidad educativa. Por lo tanto, eso también es un tema sumamente importante. Regula a los privados, en el sentido de, si bien, y ahí quién sabe, me voy acercando, voy a decir a los últimos temas, porque después tengo dos comentarios que me parece que están medio incompletos, también para no decir solamente lo bueno, sino que también hay cosas, por cierto, inacabadas, y que uno podría pensar que si se aprueba habría que entrar probablemente también a reformar. Pero solamente para terminar con lo bueno, también establece y valora a los docentes. Yo diría que eso es sumamente importante e iguala el estatus de los docentes independiente de la dependencia, entendía en el ámbito subvencionado. Y eso es algo importante. En un momento, efectivamente, el subvencionado, el municipal, está en dos mundos. Y eso es difícil porque finalmente necesitamos que todos los profesores reciban tanto el reconocimiento como los incentivos, las capacitaciones, la formación, el apoyo, indistintamente del tipo de escuela en que estén. Ahora, dos temas que a mí me parecen problemáticos o inconclusos. O déjame decir que es uno inconcluso y uno problemático. El inconcluso tiene que ver con cómo se trata el particular subvencionado. A mí me parece que, siendo bien honesto, me parece que efectivamente hay quienes dicen, bueno, está muy claro, casi por default y un poco dentro del silencio de cómo queda establecido, se subentiende absolutamente que entonces los particulares subvencionados existen y quedan sujetos a un régimen público, que hasta ahí me parece sumamente bien.
Pero creo que uno podría ir más allá, y como digo, porque creo que no lo soluciona. Me parece que es un tema tan complejo porque efectivamente la mayor parte de la matrícula del sistema escolar está en los particulares subvencionados. Entonces me imagino que los convencionales, digamos, se les hizo muy difícil entrar a realmente a regular, a establecer hasta dónde querían llegar a moldear el sistema subvencionado. Pero al hacer eso, de alguna manera, al callar y dejarlo en ámbitos muy generales, si bien, como digo, positivamente regulado, digamos, como régimen público, pero en general bastante más en silencio, diría yo, no tan explícitamente, lo que hace es que muchas veces lo que va a pasar, me temo yo, es que vamos a caer nuevamente en leyes, vamos a esperar qué dice la ley, y en la ley vamos a entrar de nuevo en ciertos vacíos y vamos a volver a tener los problemas que tenemos hoy día. A mí me parece que sería más sano que redefinamos el concepto de libertad de enseñanza, en que los padres, por supuesto, tienen derecho a elegir, e incluso las comunidades tienen derecho en cierto porcentaje de ámbito público a administrar escuelas, pero aquellas que son subvencionadas por el Estado no deberían tener cabida desde el punto de vista de la propiedad. Y creo que eso es importante, porque en la medida que hay pequeños propietarios en la educación, eso va generando una fuerza política, que lo hemos visto en nuestro país en las últimas décadas, que genera siempre una barrera al cambio, un atentado muchas veces al bien común, y que yo creo que estamos todos de acuerdo en que queremos diversidad, queremos esa libertad de los padres, queremos también una visión progresista, el también acotar y limitar el Estado, en el sentido de también cuidar las libertades también de las comunidades de base, y por lo tanto hacerlo, pero en un régimen público. Entonces, más bien, como digo, yo hubiera sido más partidario de dejar un sistema público donde privados, en sentido de comunidades escolares, de padres, de profesores, pueden optar a administrar, a gestionar el currículum de las escuelas, con ciertas limitaciones, por cierto, y ciertos resguardos. Y entonces cerrar de una vez por todas este capítulo de que siempre está como un poco inconcluso cuál es el rol de los particulares subvencionados. Eso es el que me parece que como diría un poco inconcluso, la verdad. Y respecto a en lo que me parece problemático derechamente, es uno de los transitorios, me parece que es el tema de la gratuidad. Hoy día mismo estuve también en un seminario del BID, también hablando de esto mismo. Me parece que se puede conseguir el objetivo de gratuidad, pero también con un objetivo de progresividad en el gasto, ¿ya? Incluso la misma recaudación. Y hoy día vemos que hay dos modelos en la mesa y a mí me gustaría que al menos nos abriéramos un tercero. Hoy día está el modelo del CAE, que es un modelo de endeudamiento. Claramente, como digo, no me voy a referir mucho ya ya se ha discutido mucho además el mal diseño y en términos de la relación con los bancos privados y los sobreprecios que pueden, digamos, cobrar. O sea, claramente el sistema no funciona bien. Y el problema es que si bien muchos alegan o dicen, ¿no es cierto?, argumentan, en realidad la palabra, de que esos sistemas se autofinancian porque pareciera que es deuda, en realidad en la práctica muchos de esos créditos no se pagan, una gran proporción no se pagan de vuelta, y básicamente se financian con impuestos generales, lo cual es tremendamente regresivo. El otro modelo es el modelo de gratuidad, digamos por decirlo en tipos generales, y que es tremendamente regresivo, porque efectivamente es gratuito en la entrada, también de alguna manera en la salida, respecto a las personas particulares, y se paga con impuestos generales. O sea, la señora que compra una marraqueta en la esquina está pagando por esos universitarios. Creo que hay un tercer modelo que se ha discutido muy poco en el país y que ojalá tengamos la oportunidad realmente de introducirlo en el debate público, que es una en el cual se consigue el objetivo de gratuidad, que de hecho yo estoy 100% de acuerdo y creo plenamente en que no debiera haber ningún tipo de barrera económica a acceder a la educación superior, porque creo que ya en el siglo XXI, así como en su momento se discutió la gratuidad en la secundaria, ¿no es cierto? Hoy día, en realidad, sin educación superior, es muy difícil que una persona realmente alcance niveles de ingreso, etcétera, adecuados. Por lo tanto, creo que debiera ser gratuito, pero que hubiera un impuesto al graduado, de manera que entonces no se financia con un impuesto general regresivo, que además generalmente viene del IVA, que es muy regresivo, y en cambio se paga con un impuesto al graduado. Alguien podría decir, bueno, es lo mismo que el préstamo. No es lo mismo que el préstamo, porque justamente el préstamo cae, la gente devuelve lo que sacó del sistema, o sea, sus aranceles. Pero si le fue muy bien, no va a pagar más. No hay una posibilidad de subsidio cruzado. Mientras que en el ámbito impositivo, con impuestos al graduado, sí hay esa posibilidad de que aquel que estudió, quien sabe, ingeniería y le fue mejor, bueno, hace un subsidio cruzado hacia aquel que estudió antropología, quien sabe, y que quien sabe gana menos.
Entonces el sistema se financia, no tiene que recurrir a los subsidios, perdón, a los impuestos generales, y me parece que cumple el objetivo progresista de una educación superior gratuita, sin tener que recurrir a varios puntos del PIB, que los necesitamos para otras cosas. ¿Y para qué cosas los necesitamos? Y aquí 2 minutos y con eso termino este tema. El tema de la justicia social que decía, preguntaba Carlos, nosotros, de hecho, el año 2020, hace apenas 2 años, entre SUMA y la UNESCO nos juntamos y en base a más de 20 estudios en 19 países, hicimos un estudio que es el GEM Report de América Latina, la primera vez que se hace un reporte de este tipo, sobre la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Más allá de personas con discapacidad o necesidades especiales, tiene que ver con, de alguna manera, valorar, ¿no es cierto? O sea, reconocer, valorar y construir sobre la diferencia, ¿ya? Ese tiene que ver con, es un concepto más amplio de inclusión. Y generalmente cuando hablamos de inclusión, la gente dice, bueno, tiene que ver con temas de desigualdad socioeconómica, en fin, pero hoy día en realidad la exclusión o la falta de inclusión se ve y permea todo el sistema. Y hay casos que son muy dolorosos en realidad como sociedad, que tienen que ver con, por ejemplo, los jóvenes privados de libertad. Tenemos una cantidad importante de jóvenes que son atendidos por el sistema de justicia juvenil, son más o menos 16.000 jóvenes, y más del 40% no asiste a la educación formal. 60% de ellos tienen dificultades de aprendizaje, y más o menos tienen 1,5, más o menos 1,4 cursos repetidos, ¿ya? Ahora, cuando uno ve entonces el derecho a educación de esos jóvenes, que son de alguna manera a los que nosotros le hemos fallado como sociedad, lo que vemos que primero que nada no hay un financiamiento adecuado, porque como se paga por voucher, a veces no hay proveedores que quieran, digamos, proveer esa educación en las cárceles, especialmente, por ejemplo, las cárceles de mujeres, que son más pequeñas. O sea, no todos los recintos penitenciarios, de hecho, tienen escuelas cárceles en Chile. Y eso es tremendo, porque de alguna manera las personas pierden su derecho a la libertad, pero no su derecho a la educación. En esos ámbitos también hay problemas para atraer profesores, y no están entrenados realmente para un ambiente donde choca el ambiente carcelario con el ambiente educativo y pedagógico. Tampoco hay pertinencia curricular respecto a lo que se entrega. Eso, por ejemplo, un grupo. El otro grupo que uno podría pensar en términos de inclusión es los grupos de estudiantes LGTBI. En Chile, de acuerdo a los datos que tenemos, más o menos 59% de los estudiantes sufren bullying homofóbico. 59%. Y cuando les preguntamos quiénes son los que hacen ese bullying, más del 60% corresponde a adultos. Es decir, no es que los compañeros molesten, digamos, a los jóvenes LGTBI, son los mismos profesores y profesoras las que generalmente son los que hacen ese bullying. Y eso tiene que ver entonces con un tema de falta de formación, un problema, ¿no es cierto?, de temas de normas sociales, digamos, mal entendidas, temas curriculares. Hoy día hay un foco en lo biológico y en lo sanitario respecto a la diversidad sexual, pero no hay realmente en el currículum, digamos, un tratamiento adecuado de la diversidad de género y sexual. Otros grupos, por ejemplo, son los grupos migrantes. En el caso de los migrantes en Chile, estamos hablando de más o menos un 5% de la matrícula, están clusterizados, están agrupados en el sistema municipal. Más del 60% de los migrantes están en el sistema municipal. Y 17% de ellos, de los niños que son entre 6 y más o menos 13 años, no asisten a la escuela. Y si lo comparamos con los chilenos, son un 1%, o sea, 17% versus 1% chilenos versus migrantes, o sea, migrantes versus chilenos, de que no asiste a la escuela. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, ¿y por qué no pasa? Bueno, porque entre otras cosas no tienen la conciliación de estudio, en fin, más de un 11% de las familias migrantes declaran discriminación, en fin, no voy a seguir mucho más, pero podría seguir nombrando. De hecho, en nuestro informe analizamos 8 grupos distintos de alta marginalidad, de alto nivel de exclusión, y donde uno se da cuenta que el sistema chileno, como digo, es tremendamente discriminador, poco igualitario, poco justo, y que muchas veces, claro, nos embarcamos en esta discusión municipal, Alberto particular mencionado, y olvidamos todos estos otros grupos que cuando los sumamos, en realidad, bueno, son una parte de la población, ¿no es cierto? Si sumamos después los jóvenes con discapacidad, en fin. Entonces, simplemente para terminar, decir que es un paso adelante la Constitución, creo que va a permitir una serie de políticas públicas respaldadas en estos principios más igualitarios. Sí me preocupa con Rico transitorio, que además que es un gasto muy regresivo y me parece que es innecesario. Y por otro lado, que tiene un costo alternativo, por ejemplo, en la atención de estos grupos marginados, que es tremenda. Y no nos podemos dar ese lujo realmente, y tenemos que realmente focalizarlo hacia,
reorientar esos recursos hacia estos grupos más excluidos. Javier, muchísimas gracias por tus respuestas. Nos das una gran ayuda, un gran marco conceptual para poder entender varias de las referencias que se hicieron durante las entrevistas anteriores, pero también nos entregas la posibilidad de entender tu mirada y lo que pareciera son los desafíos del sistema educativo bajo tu perspectiva. Sería también interesante si pudieras compartirnos a futuro de pronto algunas, claro que ya nos has dado varias inputs sobre eso, pero si hubiera algo más que quisieras en cuanto al direccionamiento que podría tener a futuro ahora el proceso que viene, sea lo que pase con el proceso, pero como cuáles son las proyecciones que debería tener Chile en cuanto a educación a futuro. Bueno, que sabe, con algún tipo de orden uno podría decir, bueno, primero que nada, por supuesto, es clave que logremos un articulado constitucional adecuado que permita, como digo, políticas públicas que no terminen en el Tribunal Constitucional como ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Y por lo tanto una constitución que sí permita establecer un sistema cuyo eje principal tiene que ser la justicia social, la integración y un sistema humanizado, digamos, y con un rol donde las escuelas y las comunidades cooperen y participen más que compitan entre ellas y se excluyan. Pero ya hemos hablado harto de la Constitución. El segundo tema, yo diría que es importante el tema del financiamiento. Nosotros en Chile gastamos más o menos $5.000, un poquito más de $5.000 por alumno al año. Eso todavía está bajo no solamente el promedio de la OECD, que es más de $11.000 per cápita, digamos, por estudiante al año, sino que está por debajo del umbral que muchos estudios han identificado, que es donde hay una relación entre calidad y gasto, que son los $8.000 por alumno al año. Ahora, más allá de hablar de dólares más, dólares menos, este financiamiento tiene un correlato real en condiciones salariales de los profesores, pero principalmente también en las capacidades, y me preocupa más, diría yo, en las capacidades del sistema. Uno de los temas importantes, ¿no es cierto?, hoy día en Chile tiene que ver con la nueva educación pública. Y la nueva educación pública es la gran promesa, si uno lo quisiera resumir, tiene que ver con la innovación pedagógica y el apoyo pedagógico que van a recibir las escuelas. Y sin embargo, lo que sabemos, y hablando hace poco con incluso autoridades mismas de la DEP, ¿no es cierto?, de la Dirección de Educación Pública, se admite, digamos, de manera abierta y también haciendo entrevistas en algunos SLEP, que no hay la suficiente cantidad de personas, de profesionales, para poder apoyar a las escuelas de manera efectiva. Y por lo tanto, hoy día el foco del traspaso, si bien se ha hecho un trabajo fuerte, efectivamente, en tratar de armar un modelo de supervisión, hoy día ha estado muy entrampado en los temas burocráticos. Y creo que tenemos que pasar claramente a los aspectos de innovación pedagógica y de apoyo pedagógico en las escuelas. Eso es algo que hoy día se echa de menos, en el sentido de que el sistema todo demuestra o pareciera mostrar que no va a tener esa capacidad de realmente que la reforma entre al aula, como algunas personas decían, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con, de alguna manera, que no solamente cambiemos las estructuras, que son sumamente importantes, sino que también cambiemos el núcleo pedagógico, ya esa relación entre alumnos, profesores, mediados por un currículum y práctica pedagógica, ¿no es cierto?, que hace sentido. Y eso, para transformar eso hay que apoyar. Si hay algo que sale, nosotros, como digo, hacemos también mucho, no solamente hacemos estudios con datos secundarios, sino que a mí también en lo personal me gusta mucho hacer entrevistas y estar en terreno, no solamente en Chile, sino que en América Latina. El gran tema, si hay una palabra que resume el estado de ánimo de los profesores o la situación de los profesores, es la soledad. Los profesores se sienten bastante abandonados por el Estado en el sentido de su capacidad de orientación y apoyo. En general, la orientación y apoyo en realidad viene por sistemas de supervisión que están más enfocados en la fiscalización que en el apoyo pedagógico, es decir, la fiscalización de los libros de asistencia, del ausentismo de los profesores, o si el extintor está bien puesto, digamos, pero no de apoyo pedagógico. Y eso es algo que realmente tenemos que balancear. Entonces, la apuesta por la educación pública creo que es importante, pero en este sentido, en el sentido de apoyo. Y en ese sentido, nuevamente, también vemos una tendencia en América Latina y también en Chile, que si bien se había fortalecido mucho la evaluación sumativa y estandarizada, y que yo creo que bien utilizada es valiosa. Lo que pasa es que en Chile muchas veces se ha ocupado para ranking y más bien para accountability punitivo, pero que en realidad bien utilizada es sumamente valiosa. Vemos que, como digo, a pesar o además de ese desarrollo, vemos que hay una evaluación más bien formativa
Y eso ha habido un movimiento gracias a la pandemia, algo bueno que está dejando la pandemia, es que los profesores tuvieron que recurrir mucho más a sus capacidades de diagnóstico. Y eso es algo sumamente importante para la mejora. Entonces, por un lado, se está balanceando la evaluación, pero además tenemos, y todavía estamos en deuda en Chile y en América Latina, en lo que es el apoyo para la mejora. Y por último, y con esto termino, el tema de la formación docente. Yo diría que la formación docente todavía es un debe, todavía efectivamente a los profesores necesitamos mejorar tanto la formación inicial como continua, y especialmente en un contexto de recuperación de aprendizaje. Yo creo que no es solamente recuperar, sino que en realidad es transformar el aula, transformar en la escuela, y para eso claramente se requiere dotar de capacidades al sistema de profesores, pero también incluso revisar el currículum tanto en Chile como en América Latina para incluir temas que son, uno dice de futuro, pero en realidad son de presente, los temas de cambio climático, los temas, ¿no es cierto?, de género, los temas de justicia social, en fin. Creo que es importante darnos como sociedad la posibilidad de repensar, más allá de los clichés, digamos, y las grandes intenciones, de verdad, repensar la educación para que tenga más sentido humanizante, y que más que la educación para el hacer, para el conocer, ¿no es cierto?, sea una educación para el ser, con ese, ¿no? La educación del ser y la educación que nos enseña a vivir unos con otros, algo que hoy día es difícil, digamos, porque efectivamente existe mucha desconfianza y mucha tensión social, mucha idea legítima, pero también otra a veces expresada a través de violencia, que me parece que finalmente no conduce a mucho. Así que bueno, quizás son algunas de las últimas reflexiones que voy a ir a aportar a este podcast, y agradecerle obviamente la posibilidad de compartir estas reflexiones. Javier, muchas gracias. Tus palabras se suman a las de varios y varias protagonistas del debate educativo de los últimos años. Qué bueno haber contado contigo en esta serie, y obviamente vamos a querer seguir contando contigo hacia adelante. Sí, Javier, espectacular, también espectacular conocerte, y admiración total a lo que hacen desde Suma, y como dice Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Este fue Javier González, director de Suma, Laboratorio de Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, y nuestra conversación con él, en la que nos compartió su opinión sobre los desafíos que enfrenta Latinoamérica en términos de educación a propósito del caso chileno. Aula Divergente es una producción de Freshed Podcast. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitadas entrevistados, no de Freshed ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó este capítulo, califíquennos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniela Hernández, Carlos Navia, quien les habla, Nicole Tapia, José Neto y Will Bram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAD, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com/donate. Gracias por escucharnos, somos Daniela y Carlos, y volveremos pronto con la segunda temporada de las miniseries de Aula Divergente.